Bueno, en la clase anterior estábamos recordando cuáles las funciones de cada una de las células que intervienen en el proceso de la respuesta inflamatoria. Entonces, estábamos hablando de las células dendríticas. Recuerden que las células dendríticas son las células más primitivas, hacen parte de la inmunidad innata, son las primera línea de defensa en la presentación de antígenos y se encuentran, pues hay unas que están localizadas en el interior de los epitelios, pero hay otras que son las responsables de llevar la información, la presentación de antígenos en la parte de los folículos linfoides en el ganglio linfático o en el vaso, con el fin de ayudar a la maduración de los linfocitos B para la formación de anticuerpos más específicos. La siguiente diapositiva. Los macrófagos, ustedes saben que son las células estrella de la respuesta inflamatoria, son los que inician, amplifican y quitan la respuesta inflamatoria y ayudan a la reparación del tejido. Recuerden que los macrófagos, la función de ellos es hacer la fagocitosis y la presentación de antígenos, y tiene algo particular, que es que cuando el agente causal no se puede retirar, ellos lo que hacen es tratar de contenerlo uniéndose varias células y formando lo que son las células gigantes multinucleadas. Recuerden que los macrófagos pueden hacer activación del linfocito CD4, pero el linfocito CD4 en la amplificación, cuando libera citoquinas e interleuquinas, es lo que va a hacer también es llamar más macrófagos para que esa respuesta inflamatoria se amplifique junto con los linfocitos T y los linfocitos B. Siguiente diapositiva. Ustedes aquí tienen lo de los linfocitos NK, que hablábamos. Generalmente los linfocitos NK son casi entre el 15% de los linfocitos de la respuesta inmunológica, o 15% de los linfocitos que tenemos. Ellos no reconocen complejos mayores de histocompatibilidad. Recuerden que es la primera línea de defensa, hace parte de la respuesta inmunitaria innata. Tiene unos marcadores específicos que son el CD16 y el 56. Y aquí ustedes tienen al lado derecho una gráfica cómo funciona el linfocito NK. Entonces, cuando la célula está normal, el linfocito NK no va a reconocer lo que es el receptor de la muerte, entonces no se va a activar. Pero cuando la célula está con un microorganismo intracelular, es principalmente virus, el receptor de la muerte a veces se activa, y esa activación del receptor de la muerte permite que el NK, cuando pase, lo identifique y produzca la destrucción de la célula. Todas las células, tanto inflamatorias como no inflamatorias, reconocen un complejo mayor que todas las tenemos, que son el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, que es el que le dice que es propio. Una de las cosas que se ha llegado a la conclusión cuando se estudia cáncer es que el cáncer es una alteración de la respuesta principalmente de los linfocitos NK. O sea, se ha comprobado que las personas que tienen cáncer tienen una inmunosupresión, donde en esa inmunosupresión el linfocito NK no funciona bien, lo que va a producir o lo que desencadena que las células tumorales, así expresas en su receptor de la muerte, permite el paso de las mutaciones y este no va a ser detenido hasta que vuelva otra vez y se reactiva la respuesta inflamatoria. Siguiente. Entonces, otra vez, ¿en dónde se maduran? Entonces, recuerden que nosotros tenemos muchos tejidos linfoides, hasta tenemos tejido linfoide asociado a mucosas. Hay unos donde se producen, pero también además de producirse, se van a madurar. Y esa maduración es lo que le permite dar una especificidad en la respuesta. Por lo menos, si al paciente le retiran el vaso, el paciente puede seguir viviendo sin el vaso, sobre todo cuando por lo menos cuando tiene trauma o cuando tiene secuestro, lo que nosotros llamamos secuestro sanguíneo, que es por lo menos cuando los pacientes tienen anemia falciforme o esferocitosis. Hay que retirarles el vaso porque si no toda la sangre se acumula en el vaso. Esos pacientes pueden seguir viviendo, pero sin embargo, si es una cirugía programada, por lo menos el paciente tiene anemia falciforme y para evitar que me haga las crisis, yo defino retirarle al paciente el vaso
A estos pacientes, primero, una de las cosas que se trata de hacer es vacunarlos por lo menos contra el meningococo, porque los anticuerpos contra el meningococo se forman mejor en el vaso. Entonces, antes de retirarlo hay que vacunarlo para que los linfocitos maduren, se haga la maduración adecuada en el vaso y los que alcancen a salir del vaso antes del retiro, pues ya tengan la memoria inmunológica adecuada si hay exposición al meningococo. Siguiente diapositiva. Entonces recuerden el ganglio linfático histológicamente cómo se ve. Entonces nosotros tenemos una corteza, que es el tejido conectivo que lo rodea, una paracorteza, que es lo que está alrededor de los círculos, que es donde está la parte de los linfocitos T, y una parte cortical, que es donde están los agregados linfoides, que es donde están los linfocitos B. ¿Qué les llama la atención de la gráfica que están viendo? Así a simple vista, ¿qué se llama la atención? ¿Nada? ¿Qué le llama la atención en ese ganglio? Tiene como los centros germinales desordenados, no están a la corteza. No, así son los centros germinales normales. Va por ahí, pero ¿qué le llama la atención? De desordenados, ¿qué quieren decir cuando dicen que son desordenados? Pues es que pues yo había visto pues en las placas, por lo general se encuentran a la periferia. No siempre, eso es un ganglio inactivo. Los ganglios activos, en los ganglios activos los folículos se extienden. No, para saber qué es paracortical y cortical es lo que está alrededor. Pero ¿qué les llama la atención? ¿Todos los agregados linfoides son iguales o son diferentes? ¿Hay unos más pequeños y unos más grandes o todos son iguales? De diferente tamaño. De diferente tamaño. Eso es lo que nosotros llamamos un ganglio con hiperplasia. Es normal verlos de diferentes tamaños, es anormal verlos todos iguales. Cuando nosotros los vemos todos iguales pensamos más en cáncer, cuando están de diferentes tamaños se piensa más en hiperplasia. Pero una de las cosas que llama más la atención es que si ustedes ven la parte, ustedes tienen el círculo y en la parte central se ve mucho más claro. Recuerden, ahí en esa parte más clara de ese círculo que lo rodea, que es más oscuro, en esa parte clara, ¿qué células deben haber? ¿O qué células hay ahí? Habría linfocitos B. Pero ¿qué tipo de células? ¿Maduras, inmaduras? Serían inmaduras. ¿Y cómo se llaman los linfocitos B inmaduros? ¿Qué hacen esas células?
¿Nadie? Los inmaduros serían los vírgenes, ¿no, profe? Exactamente, o sea, son células, son lo que ustedes llaman o conocen como centroblastos o centrocitos. Esas células son linfocitos B, pero son linfocitos B inmaduros. A medida que van avanzando, ¿qué pasa con esas células? Se van corriendo hacia la periferia, ¿qué les ocurre? Jóvenes, ustedes no Empiezan a participan y yo expresar el receptor de quedo antígeno. grave porque están, señor. Empiezan a expresar el receptor de antígeno. ¿Receptor de antígeno de qué? A medida que avanza, ¿qué le pasa a la célula? Porque el receptor de antígeno no le ocurre nada. ¿Qué es lo que ocurre a medida? Yo estoy en la mitad y voy a avanzar hacia la periferia. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Va madurando. Va madurando. ¿Y esa maduración qué quiere decir en los linfocitos B? El otro semestre ustedes ya empiezan clase presencial, ¿cierto? No han dicho nada. No, ¿Ah? aún no han dicho nada sobre eso. Uy, ojalá que sí, porque esto sí es grave. Ustedes no participan. O sea, en el parcial no les fue muy bien. Esto era para que ustedes estuvieran participando y que los 80 quisieran hablar. Aquí está sacándoles garruda para que ustedes medio hablen. Es un tema que ustedes ya conocen y es un tema que ya lo hemos hablado. Entonces no entiendo por qué todos se quedan callados y no dicen nada. Entonces no sé, realmente las clases virtuales no son muy buenas que digamos. Ojalá empiecen ya clase presencial porque esto sí, yo por lo menos me siento grave porque siempre hablan los mismos 4, los mismos 5. Demoran 10 minutos para contestar una cosa y no participan. Honestamente, grave. Profe, puede ser que a medida que va más hacia la periferia, los linfocitos B van diferenciándose, pues si no estoy mal, ellos también se encargan de crear las células plasmáticas, ¿Crear? No. bueno, de como La palabra no es secretar. crear. ¿Ah? ¿Señora? ¿De dónde se Se originan las diferencian en células células plasmáticas? plasmáticas. Se diferencian, es diferente. Yo decir, me diferencio a crear, porque es cuando tú me dices, me creo, es que yo cojo, me divido y creo una célula plasmática. No, yo soy un linfocito B y a medida que voy madurando, me voy a diferenciar en célula plasmática, que es diferente. Yo misma me voy a diferenciar. Entonces, la diferencia es que si ustedes cojan la parte central, las células de Langerhans, que son las células presentadoras foliculares, están en la parte central del folículo, o sea, ahí en la parte clarita del redondete que ustedes ven. Esas células son las responsables de presentarle antígenos iniciales al linfocito B. A medida que el linfocito B, o sea, yo tengo un centroblasto, recuerden la palabra blasto es inmaduro, luego ese centroblasto del linfocito B va a pasar a un centrocito y luego un linfocito B premaduro y luego a una célula plasmática. A medida que va corriendo, se le va siendo más específica y va a empezar a producir inmunoglobulinas, por eso es que se va a convertir en célula plasmática. Cuando ustedes tienen, que esto es un adelanto para el capítulo de neoplasias, cuando ustedes tienen un agregado así, nosotros tenemos una zona de manto y una zona marginal.
La zona de manto es la que está en la parte central más clara y la zona marginal es la que está en la parte más externa. A raíz de eso yo puedo tener linfomas. Linfomas, recuerden que es un tumor, que es que las células empiezan a dividirse como no se tienen que dividir. Entonces yo puedo tener un linfoma de manto, un linfoma marginal o un linfoma folicular. Esos tres linfomas, ¿qué tipo de célula tiene? ¿O por qué tipo de célula está conformado? ¿Por célula T, B o NK? ¿Por qué tipo de célula? ¿Serían los linfocitos B? Los linfocitos B, o sea que esos tres tipos de linfomas son linfomas de células B. Independientemente, el tratamiento es diferente. Entonces, un linfoma folicular es un linfocitos B que me forman agregados linfoides, pero no están en la parte más inmadura, sino son linfocitos B que ya han adquirido algo de maduración, no han pasado a células plasmáticas, porque es que si yo tengo una alteración de mis células plasmáticas con un tumor, se llama mieloma múltiple, no ha llegado a madurar a células plasmáticas, pero sí es un linfoma de célula B. Cuando yo digo que es del manto o marginal, son prolinfocitos, o sea que son células un poquito más inmaduras, ya sea centroblastos o centrocitos, de acuerdo al sitio donde estén localizados. Entonces, eso les sirve para ustedes ubicarse. Por lo menos, si ustedes no saben que en la que en la paracorteza hay linfocitos T, y yo empiezo a ver en la paracorteza, pero los puedo ver metiditos en los agregados linfoides y eso es normal. Pero si resulta que yo veo un ganglio linfático donde no veo agregados linfoides, no porque el ganglio esté inactivo, sino que no veo agregados linfoides, se ve como si se perdiera ese mundo de la maduración de los linfocitos B y lo que me predominan son más linfocitos como si se metieran los que están localizados en la paracorteza, y esos sí vienen acompañados de otras células inflamatorias, ahí se pensaría en que el paciente está haciendo un linfoma de célula T. Entonces, por eso es que ustedes tienen que saber lo normal. Lo normal es que en la paracortical yo tengo linfocitos T, que en la parte sinosal tengo histocitos y células de Langerhans también, que en la parte de la corteza tengo linfocitos B. Si esa arquitectura se altera, yo ya debo pensar, ok, es un ganglio reactivo porque tiene gripa, reactivo porque tiene un proceso viral, reactivo porque tiene bacterias. ¿Es un proceso reactivo o es un proceso neoplásico? Por eso la recomendación, por favor, y acuérdense en el resto de su vida. Para yo poder determinar eso, necesito estudiar toda la estructura del ganglio linfático. Entonces, a veces entran y resulta que biopsian un pedacito y tienen un ganglio de 6 centímetros y me mandan una muestra de 0.3 centímetros, donde ni se ve corteza, ni donde se ve paracorteza, ni donde se ve absolutamente nada. Si es una metástasis, o sea, si es un tumor de otra célula que llega al ganglio linfático, sí es fácil verlo. Pero si es para yo hacer el diagnóstico de un linfoma, sí necesito evaluar toda la estructura, tanto la corteza como la paracorteza, la parte sinusoidal y la parte cortical. Siguiente diapositiva. Ahí tienen una micrografía, que eso es que uno piensa que está separado y que los sinusoides en la parte central, no, o sea, todo el ganglio linfático se intercala. Los vasos sanguíneos no solamente están en la parte central, sino que está en toda la parte superior, toda la parte del ganglio linfático, y ustedes tienen sinusoides y células presentadoras de antígenos. Siguiente. Esto que ustedes ven aquí, esto es lo que nosotros llamamos una coloración de peroxidasa o una coloración de inmunohistoquímica. Cuando veíamos al principio, yo les decía que en patología las técnicas han avanzado. Inicialmente el patólogo hacía los diagnósticos con coloración de hematoxilina y eosina, pero resulta que ya al patólogo le tocó empezar a ser mucho más exacto.
por coloración de hematoxilina dosina, uno solamente puede decir que es una célula, que es un linfocito. Yo no puedo decir si es B o T, no puedo decir si es NK. Yo no puedo decir, por lo menos, algunos tumores que nosotros diagnosticamos como tumor de célula pequeña, redonda y azul. Por la sola morfología no se puede determinar si es un tumor epitelial o es un tumor linfoide o si es otro tipo de tumor. Entonces, por eso se empezó a utilizar la inmunoperoxidasa, y la inmunoperoxidasa ya es mucho más específica. ¿Por qué es mucho más específica? Porque ya uno puede decir el linaje, si es un linfoma celular T, si es un linfoma de célula B, si es un folicular, si es uno de manto, si es uno marginal, si es un tumor epitelial, si es un tumor mesodérmico. Y esa especificidad ayuda para el tratamiento del paciente. Entonces, por lo menos esto es un CD20, donde en el CD20 los linfocitos que están más maduros, que son los que están en la periferia, son los que ya adquieren el receptor del CD20 positivo, los del centro no, porque son células más inmaduras y no lo tienen. Entonces, a medida que me voy alejando de la parte central, voy adquiriendo la parte del receptor. Muchas gracias. Sí, yo me lo traigo para acá. Gracias. Siguiente diapositiva. Hay una cosa particular. ¿Se acuerdan del BCL2? ¿Cuál es la función del BCL2? ¿Cuál es la función del BCL2? Era como antagonizar la apoptosis. Sí, ¿y qué función tiene? Regular la permeabilidad mitocondrial. Entonces, pásame la diapositiva anterior, por favor. ¿Cómo esperarías encontrar en un agregado linfoide como ese que ves el BCL2? Normal. ¿Dónde necesitas que esté activo y en dónde necesitas que no esté activo? O sea, que esté activo quiere decir que el BCL2 funcione. ¿Y cuándo necesito yo que el BCL2 no funcione? En un ganglio linfático normal con un agregado linfoide normal. Pues ahí debe estar el BCL2. No. ¿Cuál es la función del BCL2? Es lo que les... Gracias. ¿Cuál es la función del BCL2? Es lo que les estoy preguntando. O sea, ya me dijeron que regula y que la membrana mitocondrial. Entonces, ustedes tienen un ganglio, tienen un agregado linfoide. ¿Dónde esperan ustedes tener activo el BCL2 y en dónde esperan ustedes no tenerlo activo en un ganglio linfoide normal? ¿Qué es lo que hace el BCL2? Eso es lo que les estoy preguntando. ¿Qué hace el BCL2? Mantener la permeabilidad. No. ¿Qué hace el BCL2? Profe, él participa en la de la apoptosis. La apoptosis. Entonces, si participa en la apoptosis, les estoy preguntando algo normal. Si participa en la apoptosis, tú en un agregado linfoide, ¿en dónde esperarías tener el BCL2 activado normalmente y en dónde esperarías tenerlo inactivo normalmente? Tú tienes ese agregado que están viendo ahí. ¿En dónde esperarían ustedes tenerlo activo y en dónde esperarían tenerlo inactivo? Esto en la parte central del ganglio, donde están los prelinfocitos, células madre, no sirve la apoptosis. Entonces el Exactamente, ¿por BCL2 qué no está sirve, desactivado. por qué no sirve la apoptosis ahí? ¿Tú qué necesitas ahí en la parte central? Porque necesitamos que se generen muchas más células. Exactamente, entonces en la parte central, normalmente de todos los ganglios linfáticos, de los nódulos linfáticos, qué pena, de los agregados linfoides en la parte central,
El BCL2 normalmente está inactivo. O sea, que normalmente yo no lo debo tener activo porque es que a mí no me sirve que en la parte central donde tengo proliferación se me active la apoptosis. ¿En dónde sí necesitas activar la apoptosis? De ese En la agregado periferia, linfóide. En la periferia. ¿Por qué ahí? ¿Y por qué necesitas activarla ahí? porque son presentados los antígenos ahí. ¿Y qué pasa? Tú me presentas a mí el antígeno y ¿qué ocurrió? ¿Para qué lo activo yo ahí? ¿Qué Para pasa que en la las células presentación entren del en mismo? apoptosis. ¿Pero qué? ¿Todas las células? O sea, que yo le presento, entonces nunca tendría yo células plasmáticas. ¿Por qué si se me activa en la periferia y no, y por qué si se me activa en la periferia y no en todas? Ya dijiste una parte, ¿por qué? ¿Qué pasa en el timo? ¿Cómo se hace la maduración de las células tímicas en el timo? ¿Cómo ocurre la maduración de las células tímicas en el timo? María Alejandra Pinzón, ¿cómo ocurre la maduración de las células tímicas en el timo? María Alejandra Pinzón. María Alejandra Pinzón, nada. Mario León. Profe, cuando pasan al torrente sanguíneo. No, señor. ¿Cómo ocurre la maduración de las células tímicas en el timo? ¿Cómo, Mario? Mario León. Profe, pues entre más se mueven a la periferia del timo. No, señor. ¿Cómo ocurre? Mire la pregunta. Por eso es que en el parcial les va mal. ¿Cómo ocurre la maduración de las células tímicas en el timo? ¿Cómo se hace la maduración para que un linfocito T sea un linfocito T? ¿Cómo ocurre? Daniela Forero. Hola, profe. Pues lo que yo sé es que pues estos se van a encontrar en el centro y después se va a dar unos rearreglos genéticos para que logren pasar a la corteza y se dé una selección, sea una selección positiva o sea una selección negativa. Los que van a selección positiva son los que van a como a diferenciarse y en esta selección positiva es cuando ya pasan a realizar su función porque expresan bien los receptores antigénicos. ¿Y cómo se hace esa parte de la selección? ¿Qué es lo que hace la célula? ¿Quién le presenta a la célula T los antígenos? ¿Quién es el que hace eso? ¿Cómo se hace la maduración? Eso es lo que les estoy preguntando. Eso es parte del capítulo 2 y este capítulo. Entonces, ¿cómo van a hablar ustedes de miastenia grave si ni siquiera han leído el capítulo de maduración de linfocitos T? ¿Cómo ocurre la maduración de los linfocitos T en el timo? Normalmente, ¿qué pasa? ¿Quién es el responsable de presentarle los antígenos? Daniela.
Profe, pues no sé si estoy bien, pero es a partir pues de que ellos expresan unos CDRs y a partir de estos pues ya pues van a elegir, o O sea, ellos sea, expresan y eligen y nadie le presenta a ellos. El timo, ¿cuáles son las Complejo células que mayor ellos de histocompatibilidad. el complejo mayor, pero ¿quién se los presenta a ellos? ¿Quién le presenta a ellos los antígenos para decir esto es propio y esto no es propio? ¿Quién es el responsable? Los macrófagos. No, señora. Las Las células de- de P. Los timocitos, las mismas células que están en el timo, ellas son las presentadoras de antígeno en el timo. Y lo peor de todo es que les digo, les soplo la pregunta, la respuesta. ¿Qué pasa cuando la célula le presenta el linfocito T? ¿Qué ocurre? ¿Qué mecanismo ocurre? ¿Qué pasa si él lo reconoce como anómalo? ¿Qué le va a pasar a ese linfocito T? Eso es de maduración, ese es del capítulo que ustedes están viendo ahorita que no han revisado. Que los primeros si resulta que ese linfocito con el reordenamiento no se activó con los antígenos propios, va a pasar a la circulación. La otra opción es que yo me active parcialmente. No me identifiquen que me activé parcialmente y no se active la apoptosis. Si yo me activo parcialmente, tengo el riesgo de qué enfermedad hacerlo en el transcurso de mi vida. ¿Qué tengo riesgo de qué? Si me activo parcialmente, no me identificaron. ¿Qué quiere decir parcialmente? Que me presentan algo y yo lo trato de reconocer como anómalo, trato de desencadenar respuesta inflamatoria, pero no es tan severa al principio. ¿Qué me va a generar eso si yo paso un linfocito de esa manera? En el transcurso de mi vida, ¿qué me puede generar? Enfermedades autoinmunes. Exactamente, eso es lo que pasa con el lupus, la miastenia gravis, con todas las enfermedades autoinmunitarias. Y lastimosamente, si ustedes eso no lo entienden, cuando te llega a ti un paciente y le pregunta, doctor, ¿yo por qué tengo lupus? Doctor, ¿por qué tengo artritis reumatoidea? Ustedes, no, es que tienen, eso es como no sabemos. Hay una parte que se sabe que es una alteración en la maduración de los linfocitos, ya sea de los linfocitos B en el ganglio linfático o ya sea en la maduración de los linfocitos T en el timo. ¿Quién es responsable de esa maduración? Pues las mismas células que se presentan los antígenos para reconocer lo propio. Pero resulta que en los momentos iniciales, como explicaba su compañero al principio, yo en la parte central, donde estoy haciendo la división celular, donde necesito que aparezcan las células, yo no necesito tener ahí activada la apoptosis, porque lo que yo necesito es tener muchas células, tener muchos soldaditos. Pero resulta que a medida que ellos van madurando, ¿madurando en qué? Póngale, en antígenos, madurando en presentación, en reconociendo lo propio, en reconociendo, produciendo inmunoglobulinas específicas. Entonces, a medida que ellos van pasando, les voy poniendo yo una estrellita que le permite que pase. Pero si llega a un nivel que no puede pasar más allá, le doy el chance, porque es que eso lo hace el organismo lastimosamente. Cuando lo hace de esa manera, por eso permite las mutaciones y por eso es un entrepié para que a mí me parezca el cáncer. Cuando ya él lo hace y le permite el reordenamiento y él logra reordenarse, puede seguir muy juicioso en su maduración. Pero si ese reordenamiento se hace parcialmente y él sigue identificando las cosas como anómalas, pues lastimosamente
va a llegar un momento en que se pierda el equilibrio, ya sea porque me expuse a un virus, ya sea porque me expuse a una bacteria, o ya sea porque estoy estresada, o ya sea por muchos factores, que ese equilibrio se va a perder porque ese linfocito ya viene con una información errónea y empiezan a aparecer las enfermedades autoinmunitarias porque la apoptosis en ese linfocito no funcionó. Eso es de la parte inicial del capítulo que ustedes debieron haber revisado. Siguiente diapositiva, por favor. El vaso tiene la misma configuración. Recuerden que el vaso tiene una pulpa roja y una pulpa blanca. La pulpa blanca es donde ustedes encuentran los mismos agregados linfoides que ustedes ven en el ganglio linfático, en el tejido linfoide asociado a mucosas. Es muy raro uno ver el agregado linfoide en un vaso igualito al del ganglio linfático, o sea que uno le ve bien la parte central y en la periferia ver bien los linfocitos que están madurando. Uno lo ve mucho es cuando el vaso está reactivo o cuando el vaso tiene un linfoma. Pero de resto la configuración o los cambios que uno ve en vaso es más de congestión. Recuerden que cuando el paciente, por lo menos, si tiene una falla orgánica multisistémica, que es una sepsis, pues un proceso infeccioso, donde todo el sistema inmunológico se activó, es normal tener un vaso aumentado de tamaño. Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta, sobre todo cuando les toque pasar por medicina legal y a veces les toque hacer necropsias en la parte de medicina legal. No me dejen 20.000 cortes del vaso, a no ser de que estén sospechando en un tumor, porque el vaso en sí no te dice absolutamente nada. Lo importante de los cortes es de hacer unos adecuados cortes, pero de acuerdo a lo que yo estoy pensando o al diagnóstico que muy probablemente puede tener el paciente. Porque a veces me pasan acá, por lo menos, me dejan un corte de corazón que es donde uno a veces se encuentra en la enfermedad y me dejan 20 cortes de vaso que no veo absolutamente nada porque es un vaso completamente normal. Siguiente diapositiva. Esto es para que recuerden, nosotros tenemos tejido linfoide asociado a mucosas y eso se debe y permite que la respuesta inmunológica no sea tan lenta, que sea una respuesta inmunológica bastante rápida, mientras se activa el ganglio linfático adyacente o mientras llega el resto de la respuesta inflamatoria. Siguiente. Eso es para que vean que hay linfocitos, células plasmáticas, macrófagos, pueden haber eosinófilos si es en la parte intestinal. Siguiente. Entonces, ¿qué pasa con la circulación? Entonces, recuerden que el vaso linfático y todos los órganos tienen vasos aferentes y vasos eferentes. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Nosotros, como ya saben ustedes, tenemos una cápsula, no corteza, una paracorteza. Los vasos aferentes traen la información, es decir, traen células, traen antígenos, traen todo lo que nosotros necesitamos, nutrientes, los cuales van a llegar a la parte de la parte sinusoidal del ganglio linfático. Y de acuerdo a lo que yo necesite, esos, por lo menos, si son antígenos que vienen con el macrófago, entonces el macrófago ya sabe que se dirige, le hace la presentación o le muestra un segmento a la célula dendrítica y él también se pone a presentar antígenos al linfocito B para que ese linfocito B que en la parte central está inmaduro, madure a célula plasmática y salga madurito por los vasos eferentes. Sale por los vasos eferentes y se va directo a la circulación hasta el sitio donde está marcado que se desencadenó la respuesta inflamatoria. Siguiente diapositiva. Entonces, vamos a hablar del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, ustedes saben que el complejo mayor de histocompatibilidad son unas moléculas y esas moléculas son unos antígenos en la superficie que nos permiten reconocer lo propio de lo extraño. Generalmente, los complejos mayores de histocompatibilidad, recuerden que lo dan un número específico de genes y entre hermanos, el complejo mayor de histocompatibilidad varía dependiendo si yo, por lo menos cuando se hace el cruce de los genes,
Yo adquirí el 50% de mi mamá y el 50% de mi papá, y resulta que mis hermanos adquirieron el 70 y el 30. Los únicos que tienen el complejo mayor de histocompatibilidad similar son los gemelos, pero los gemelos que son monocigóticos, monoamnióticos, o sea, que vienen de una solita placenta. Ellos sí tienen 100% de compatibilidad, o sea, tienen los mismos alelos, y por eso el riesgo de trasplante, de rechazo de trasplante en ellos es mucho menor. Siguiente. Entonces, esos están ubicados en el cromosoma número 6. Me esperan un momentico, jóvenes, que me mandaron un mensaje y no sé. Entonces recuerden que el complejo mayor de histocompatibilidad se adquiere por el cromosoma 6. Recuerden que nosotros es tan diferente porque nosotros heredamos pares de cromosoma 6, mamá y papá, y por eso el juego de ellos pueden dar diferentes secuencias. ¿Entendido? Siguiente diapositiva. Entonces nosotros tenemos el complejo mayor de histocompatibilidad de la clase 1. Recuerden que esas están todas las células. Y si quiere, pásame la siguiente diapositiva. Entonces ustedes ven aquí el dibujito. Entonces, ¿qué pasa? El complejo mayor de histocompatibilidad de la clase 1 tiene unas secuencias o unos heterodímeros. Esos heterodímeros permiten que se monte el complejo en toda la superficie. Ese complejo mayor de histocompatibilidad se encuentran en todas las células nucleadas y también en las plaquetas. Recuerden que a pesar que las plaquetas cuando salen no tienen núcleo, cuando ellos hacen el proceso de maduración va perdiendo su núcleo, pero también ganan el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, una de las cosas importantes del complejo mayor de histocompatibilidad es que van a presentar péptidos derivados de proteínas, generalmente algunos antígenos víricos, y estos van a ser reconocidos principalmente por los linfocitos CD8, pero recuerden que cuando estábamos hablando de los linfocitos NK ayudan también a la destrucción de las células, que son, la destrucción de las células que tienen antígenos virales en su interior, o sea, que están infectados por virus, principalmente cuando es la infección primaria o la prima infección. Siguiente diapositiva. El complejo mayor de histocompatibilidad de la clase tipo 3, entonces recuerden que es de la clase 2, qué pena, son un poquito mucho más específicos que los de la 1. Estos son los que van a ser reconocidos principalmente por el CD4 y todos los microorganismos extracelulares. Siguiente diapositiva, también es un heterodímero. Entonces, aquí ustedes lo ven y generalmente estos se van a expresar en los macrófagos, linfocitos B y células dendríticas. Entonces, ustedes tienen aquí el complejo mayor de histocompatibilidad con la presentación. Una de las cosas importantes del complejo mayor de histocompatibilidad es que esto es responsable, por lo menos, pregunta,
Si a ti te transfunden plaquetas no tanto, sangre, sin tener en cuenta el grupo y sin tener en cuenta el RH, ¿qué ocurre? Se genera una respuesta inmune. ¿Por qué? Por los antígenos que tienen las células a su alrededor. ¿Por qué? ¿Por qué antígenos? ¿Sería Profe, por los pues, anticuerpos en el plasma? eso tiene que ver con lo que estamos viendo del complejo de histocompatibilidad, supongo, porque bueno, en la clase 1, por ejemplo, los péptidos reconocen los linfocitos TCD8. Entonces, ellos van a reconocer los anticuerpos presentes en la otra. Más o menos por ahí va. ¿Por qué? ¿Quién da más, quién da menos? ¿Quién da más, quién da menos? ¿Nadie? Profe, puede ser porque pues todos tenemos diferentes moléculas de complejo de histocompatibilidad. ¿Qué pasa? Porque, ¿qué le pasa al paciente? Tú coges y le pones sangre al paciente y no tienes en cuenta ni el RH ni el grupo. ¿Qué le va a pasar? ¿No le pasa nada? Pues, profe, si no es el mismo tipo de sangre, puede presentar una reacción de aglutinación de los eritrocitos y todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué va a hacer eso? Porque lo reconoce como extraño. El del receptor tiene anticuerpos para el tipo de sangre que no tiene. ¿Y quién da eso? El complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Ajá, al fin. Normalmente nosotros, para que nuestros linfocitos normalmente reconozcan a los eritrocitos, que son células normales de nosotros, ¿cómo se hace o cómo ocurre? Con el de ¿Qué la se tiene clase que 1. hacer? ¿Ah? Lo reconocería el de la clase 1 porque serían antígenos propios. Sería antígenos propios, pero ¿cómo hace para reconocerlo? Por los receptores, ¿no? Sí, pero ¿cómo hace para decir este sí es y este no es? Por ósmosis, llegó y dijo, ah, sí, ustedes. ¿Qué debió haber ocurrido antes de? Para yo poderlo reconocer, ¿qué debió haber pasado? La Que ya lo presentación de hablamos. antígenos. La presentación de antígenos. Entonces, primero yo le tengo que presentar a él y cuando yo le presento a él, le presento los antígenos que están encima de los eritrocitos, de las plaquetas, o sea, de todas las células, para que él sepa qué es lo propio y qué no es lo propio. Si yo le transfundo a un paciente sin tener en cuenta el grupo y el RH, es como si yo cogiera un riñón a un paciente y se lo pusiera a otro paciente. ¿Qué le pasa a ese riñón que le pongo al paciente sin tener en cuenta ciertas cosas? ¿Qué le puede ocurrir? ¡Pum! Se lo quité y se lo puse. ¿Qué va a hacer el paciente? Un rechazo de Un rechazo. ¿Y por qué hace el rechazo?
¿quién empezó a reconocer qué cosa como anómalo? El complejo de histocompatibilidad. ¿El complejo fue el que reconoció y dijo, ay, yo voy a hacer el rechazo, o quién lo reconoció como anómalo? Les estoy preguntando quién reconoce como anómalo. Las ¿Quién células dice, uy, presentadoras de antígenos. las células dicen, uy, esto no es de nosotros. Venga y empiezo a atacarlo, ya sean llamando más células o sea formando anticuerpos. Entonces, ya teniendo en cuenta esas características, resulta que nosotros obligatoriamente, por eso esta parte es muy importante para cuando ustedes escuchen, es que le quitaron el riñón y hay una venta de riñón, eso no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque primero hay que hacer un estudio para mirar qué tan compatible es un órgano con otro órgano. ¿Por qué? Si a mí me van a transfundir, no, me van a hacer un trasplante de un riñón y resulta que me dicen, tiene el 90% de rechazarlo y el 10% de tenerlo, ¿me lo van a poner o no me lo ponen? No, No se lo No pone. lo- ¿Por qué? porque el cuerpo lo va a rechazar. Exactamente, o sea, se va a desencadenar. Así yo lo inmunosuprima todo lo que ustedes quieran, el cuerpo lo va a rechazar. Pero si resulta que me hacen el estudio y dicen, ay, no, esto tiene un riesgo de hacer el rechazo en un 40%, ¿lo pones o no lo pones? Y un 60% de que no te haga rechazo, ¿lo pones o no lo pones? Sí, porque se puede inmunosuprimir con medicamentos. Exactamente, entonces ahí es donde ustedes empiezan a mirar lo que hace el complejo mayor de histocompatibilidad. El complejo mayor de histocompatibilidad lo que hace es un receptor en la superficie, porque es que el complejo mayor no te presenta nada. Es un receptor en la superficie que te dice a ti, esto es propio, esto no propio. Uno lo tienen los linfocitos B, que son los que hacen linfocitos T, macrófagos, células dendríticas, o sea, las células que son las que van a reconocer quién está sobreinfectado, etcétera. Y los otros lo tienen las células nucleares, que son el complejo mayor de histocompatibilidad, que las tienen todas las células de la superficie. Recuerden que nosotros tenemos unas secuencias que son propias de nuestro material genético, que lo da el cromosoma 6. Entonces, eso hace de ser la diferencia entre mi complejo mayor de histocompatibilidad con el de mi hermana. Por eso es que a veces en trasplantes o cuando ustedes empiecen a rotar, se van a dar cuenta que a veces dicen que uno es más compatible con una persona extraña que con la misma familia, porque como tenemos los mismos alelos juegan y es más fácil hacer reordenamientos que sean mucho más diferentes a personas de diferente consanguinidad. Con respecto a la transfusión pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque es que yo le estoy transfundiendo, así no vea grupo, así no vea RH, le estoy transfundiendo un antígeno en la superficie diferente. Por lo menos, si resulta que el señor es B y es B negativo, y yo le voy a poner A positivo, los linfocitos de él, que tiene 20 años, los linfocitos de él, ¿qué antígeno reconocen en el eritrocito? ¿El A o el B? Como propio. El B. El B. Entonces, si yo le pongo a él el A, ¿él va a reconocer eso como propio o como extraño? Lo reconoce como extraño. Entonces, por eso empieza a ser parte de lo que decía su compañera, una reacción de aglutinación, pero también se me activa mi sistema fagocítico reticular y empieza a hacer la destrucción masiva de los eritrocitos. Lastimosamente ahí se hace destrucción de todos los eritrocitos, así sean propios o extraños, porque yo hago la reacción con todos, o sea, todos quedan ahí pegaditos lastimosamente con todo lo que yo estoy liberando de la respuesta inflamatoria y empiezo a hacer el proceso de aglutinación. Esta parte de los complejos mayores de histocompatibilidad son muy bonitas. ¿Por qué? Bueno, aquí en Cúcuta ya van a empezar a manejar trasplantes, pero en Bogotá que el trasplante es muy común y en las instituciones, por lo menos de cuarto nivel, es muy común la parte de trasplantes. Nosotros en los trasplantes, ¿qué vemos? Uno, pues que se haga el estudio donde la compatibilidad de sus diferencias en la superficie, sobre todo en los complejos mayores de histocompatibilidad, sea más exacta y tenga yo menos riesgo de hacer un rechazo. Eso es uno. Dos,
que la forma de manejar estos pacientes, porque así me diga que yo tenga un 10% de hacer la respuesta, o sea, que tengo una afinidad en un 90 y un 10%, porque recuerden que los únicos que son iguales son los gemelos, a mí me toca inmunosuprimirme. ¿Y cuál es el riesgo de que me hagan inmunosupresión? Que es más susceptible a microorganismos oportunistas. Exactamente. Infecciones. Los pacientes que sufren de trasplantes generalmente son más susceptibles a infecciones virales, principalmente por citomegalovirus. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que si el paciente resulta infectado, yo no lo puedo seguir inmunosuprimiendo, porque si no tengo el riesgo de que el virus prolifere. Entonces ahí me tocaría disminuir, o sea, disminuirle quiere decir, pues quitarle dosis de la inmunosupresión. Y si yo le quito la dosis de la parte de la inmunosupresión, ¿tengo riesgo de hacer qué? ¿Rechazo al órgano? Rechazo. O sea que si no formo anticuerpos para rechazarlo, ahorita sí me va a hacer anticuerpos para rechazarlo. Entonces ahí es donde empieza a jugar el pobre médico de trasplante, porque no sabe qué hacer. Si le aumento la dosis, lo inmunosuprimo tanto que la infección va a proliferar y se va a volver sistémica y se me puede morir de la infección. Pero si le disminuyo la dosis para que el sistema inmunológico arranque, tengo el riesgo que al disminuirle la dosis, el sistema inmunológico me empieza a atacar el órgano porque lo empieza a reconocer como extraño. Entonces ahí empieza uno a jugar cómo va a tratar uno al paciente, en el sentido de que, jugar en el sentido de que si le subo, si lo bajo, o si definitivamente al paciente le tocó perder el órgano. Siguiente diapositivo. Entonces recuerden que generalmente la mayoría de los antígenos que nosotros tenemos es una combinación de los alelos que nosotros elevamos de cada progenitor y por eso nosotros podemos tener polimorfismos. Esos polimorfismos también hace que por eso es que generalmente en una población familiar se tienen diferentes formas de complejos mayores de histocompatibilidades. Los únicos que tienen similitud son los gemelos y recuerden que los que más regulan la respuesta hacia el complejo mayor de histocompatibilidad son la parte de los linfocitos T. Siguiente diapositiva. Nosotros podemos tener enfermedades asociadas al complejo mayor de histocompatibilidad. Estas enfermedades pueden ser por dos cosas, por varias cosas. Uno, que en el momento que nosotros estemos haciendo la maduración de los linfocitos T, en el timo, haya una variación o que nuestro complejo mayor de histocompatibilidad no haga la adecuada presentación, por lo que el linfocito, a medida que madura o se expone a agentes, puede empezar a hacer una reacción en contra de antígenos de la superficie que son normales del cuerpo, que era lo que nosotros hablábamos de enfermedades autoinmunitarias. Pero hay otras enfermedades asociadas, como son por lo menos la hemocromatosis, que está también asociada a la parte de depósito de cromo, de cobre. Está lo que son las enfermedades inflamatorias como la espondilitis. Y también hay otros trastornos asociados, como lo que hablábamos en la clase cuando veíamos inflamación, que es que cuando yo tengo una alteración de la respuesta, donde me permite ser susceptible a todos los microorganismos que eran los bebés burbujas. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Siguiente, porfa. Esta. Entonces, esto es para recordar. Recuerden que nosotros la respuesta inflamatoria es amplificación. Y esa amplificación se da por citoquinas e interleuquinas. Nosotros tenemos unas que hacen parte de la inmunidad innata, otras de la adaptativa.
Y entre la inmunidad innata ustedes tienen lo que es el factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, 12, el interferón y algunas quimiosinas. Los que hacen parte de la inmunidad adaptativa, que son la 2, la 4, la 5 y la 17. Y esto es importante, donde se habla de que algunos factores de crecimiento, como los factores inductores de eritrocitos, por lo menos la eritropoyetina, factor de crecimiento plaquetario, también son estimulantes, o sea, fuera de que ayudan a la proliferación de todas las líneas germinales, también ayudan a un poquito a la amplificación de la respuesta inflamatoria. Siguiente diapositiva. Y así es como deberían ustedes explicarlo cuando uno les pregunta. Entonces, ¿qué ocurre? Siempre en los epitelios yo tengo una célula dendrítica, donde esa célula dendrítica tiene contacto con un segmento del antígeno, se activa, que tengo esa acción, o que de pronto ese microorganismo ingrese y entre en contacto con el macrófago y el macrófago lo fagocite. Recuerden que la célula dendrítica no se da y camina, sino que ella manda señales por todas las células dendríticas que hay en la superficie y se va por los vasos aferentes hacia el ganglio linfático, y en el ganglio linfático esa señal se la va a presentar ya sea en la parte cortical al linfocito B para la producción de inmunoglobulinas específicas. Ya cuando el linfocito B madura a una célula plasmática, esta va a coger por los vasos eferentes, puede quedarse ahí o viajar por los vasos eferentes, pasar al torrente sanguíneo, donde van a llegar al sitio que yo marqué. Y en el sitio que yo marqué, ¿qué va a ocurrir? Pues va a haber marginación, rodeamiento, diapedesis. Llega al sitio y empiezan y siguen liberando lo que es interleuquinas, amplificación de la respuesta, y llega el proceso, ya sea si es por microorganismos intracelulares, los linfocitos CD8 a ser citotóxicos, o si no, llegan más células, más neutrófilos y más células inflamatorias asociadas a la respuesta inflamatoria para hacer el proceso de granulación. Siguiente diapositiva. Entonces, ese ya lo hablamos. Siguiente diapositiva. Y esto es parte ya de lo del capítulo. Entonces, ya hablando de que la respuesta inflamatoria hacían parte de unas células que ya la habíamos mencionado en el capítulo 2, y que la respuesta inflamatoria es necesaria para la supervivencia del organismo, pues ya tenemos la contraparte, que es cuando mi respuesta inflamatoria se vuelve nociva y en lugar de ser favorable para la supervivencia del organismo, se vuelve desfavorable porque va a causar unas lesiones y va a dañar el tejido. Generalmente, las personas que sufren del proceso de hipersensibilidades, hay una implicación genética, y esta implicación genética está dada por pacientes que la gran mayoría son atópicos. ¿Qué quiere decir atópico? ¿Qué quiere decir atópico? Pacientes que tienen muchas alergias constantemente, ¿no? Sí, más o menos, pero una definición más bonita. ¿Qué quiere decir atopia? Es un carácter hereditario que presenta una persona con reacciones alérgicas. Se presenta una reacción excesiva ante estímulos que pueden ser considerados normales. Sí. Entonces, generalmente, por lo menos tú, ¿cómo determinarías que un paciente es atópico? ¿O cómo uno puede determinar que un paciente tiene susceptibilidad o es mucho más factible para ser atópico? Habría que exponerlo a la gente. Se tendría que exponer a la gente para saber si es
si hace alguna reacción. Sí, pero ¿cómo sabes tú que es un paciente atópico? O sea, te llega a ti el paciente y tú qué tienes que preguntarle al paciente para tú decir si este de pronto es atópico o no es atópico. Con la frecuencia en que se le presentan las reacciones alérgicas. Pero tú ¿cómo sabes que es una reacción alérgica? O sea, cuando yo digo que es un paciente atópico, todavía no sé si es alérgico o no es alérgico. Entonces, ¿cómo yo sé que un paciente es atópico o que tiene descendencia o genética para ser atópico? Pero según la clínica que presente, o sea, digamos si presenta asma, rinitis, lagrimeos, Pero el estornudos. paciente te va a llegar y digo, doctora, tengo asma. O sea, ¿el Mm, paciente te llega a ti así? ¿O cómo sabes tú que un paciente es atópico? Por los antecedentes familiares. Por ahí va. ¿Qué más? ¿No se le preguntaría al paciente si es alérgico a algo? Pero yo como paciente, ¿será que yo sé que soy alérgica a algo? O sea que tú para hacer el diagnóstico del que el señor tiene hipersensibilidades, tú no lo puedes hacer si el paciente no te dice que es alérgico a algo. Por ahí ya lo dijeron, por los antecedentes familiares. También, ¿por qué? Si llega tosiendo o manchas en la piel con picor y cosas así. Por ahí va, pero no tanto manchas en la piel, porque es que manchas en la piel puede ser cualquier cosa. Una tiña te puede dar manchas en la piel, una infección te puede dar manchas en la piel. Generalmente uno les pregunta o cuando el paciente es, una de las cosas importantes es que la atopia o las reacciones de hipersensibilidad tiene una implicación genética. Entonces, una de las cosas que decía una compañera de ustedes es que hay que averiguar los antecedentes. Entonces, si te dicen a ti de que la mamá es alérgica al ibuprofeno y que el papá es alérgico pongámosle, a todos los ibuprofenos, AINES, etcétera. Y te dice a ti que todos los días cuando se levanta se siente con la nariz tapada y que cuando hace frío se congestiona y le da tos. ¿Será que el paciente es atópico o no es atópico? Que le da moqueadera, que tiene mucho moco, casi todos los días. Sí, Sí, es atópico. ¿Es atópico o no es atópico? Sí, sería tópico. Entonces, tú no lo puedes exponer a todo, porque pues una cosa sencilla sería exponerlo, pero ¿será que tú lo puedes exponer en la consulta? Tú puedes exponer al paciente a todo para definir si el paciente es atópico o no es atópico. O sea, tendrías un arsenal de medicamentos y expones al paciente para mirar a ver qué es alérgico o no es alérgico. ¿Lo puedes hacer? No. Uh-huh. Entonces, hay ciertas características, por lo menos, que se le congestiona la nariz, que llora mucho con la exposición de polvo, las comidas, señora. ¿Ya? No, que aquí le manda a José que faltan estos 3 casos que no los imprimió. No, si yo imprimí todo, yo no dejo nada sin Y estos que imprimir. están Yo no dejo mal nada, impresos. yo no dejo nada sin imprimir. Eso sí, pero lo otro no creo, ¿Seguro? porque yo no, Ah, sí, ya, señora, ya. yo No sé, yo no me dejo los nada acabo por de imprimir. dar. Yo no dejo nada sin imprimir. Sí, ya los reviso, vieja, la verdad yo no los he revisado. Porque usted sabe que yo entrego todo con impresión. ¿Y los casos de qué son? Empezando si son del año Son pasado, del ni siquiera. 28. El 28. ¿Será que no son suyos? ¿Los casos de qué son? Pues? Aquí están los suyos. Esto fue linda.
A mí no me entreguen nada sin que yo no dejo nada sin imprimir. Dígame, Ay, una vez peleo. me puso a pelear con usted y Sí. son de Orlinda. Yo no entrego, dígale ya. Esos quedaron mal impresos, que estaba mal configurada la impresora ya. Ya los mandé a imprimir. Sí, dígale ya que esos sí no son míos. Ya le paso las fotos de lo de la fiscal. Entonces, jóvenes, mire, la única forma de saber uno de que los pacientes tienen un grado de alergia, porque no todos, por lo menos. Hay familias que hay unos que son alérgicos y el hecho yo no tengo asma ni alergia, no quiere decir que mi hijo o mi hermano vayan a tener asma, pero resulta que mi hermana mayor sí tiene asma. O sea, uno tiene en cuenta, cuando uno mira los antecedentes, es mirar qué grado de atopia hay, y la otra es preguntarle si tiene sintomatologías. Por lo menos hay pacientes que sufren de mucha moquera, lloran en las mañanas, tienen mucha lloradera, moquera, se tapan, estornudan cada rato. Entonces uno empieza a hacerles el estudio, y si hay una persona que sí trata de exponer a todos, por lo menos cuando yo lo mando a consulta, de exponerlo a los antígenos para mirar a qué es alérgico, quién es esa persona o qué especialidad es. El alergólogo. El El inmunólogo. alergólogo. Entonces, él sí te expone a ti, él tiene como un arsenal como de, que un cosito que le hacen a uno un cuadrito en el brazo y te pincha con ciertos antígenos para mirar tu reacción. Y ahí sí te pueden determinar a qué eres alérgico. Hay personas que pueden ser no alérgicas ahorita, pero a la exposición repetitiva se pueden volver alérgicos, ¿no? O sea, se pierde esa estabilidad entre la exposición del alergeno y el antígeno. Y eso pasa cuando hay algo en nuestro sistema inmunológico que se dejó pasar por alto, o sea, en el momento de maduración, y que ya después con la exposición, pues ya lo empieza a reconocer como anómalo. De acuerdo a esto, cuando el sistema inmunológico empieza a actuar más de lo que tiene que actuar, ya se va a convertir como una enfermedad, y resulta que nosotros tenemos varios tipos de hipersensibilidades. Esos tipos de hipersensibilidades se clasifican de acuerdo si la respuesta es rápida o si la respuesta es tardía, pero independientemente si es una respuesta tardía, hace parte de las hipersensibilidades. Hay unas que son severas en lo rápido que puede causar la muerte de una vez, como hay otras que son mucho más crónicas y el paciente pues puede recibir tratamiento, causa destrucción de órganos, pero no lo va a matar en segundos, como la reacción de hipersensibilidad tipo 1. Entonces recuerden que tenemos 4, de la 1 a la 4, la más rápida es la 1, la más lenta es la 4. Y entre las hipersensibilidades tipo 1 nosotros tenemos lo que nosotros llamamos las anafilaxias, que son las alergias y el asma bronquial. La tipo 2, que son asociados a anticuerpos, que son la anemia hemolítica, las enfermedades autoinmunitarias, el síndrome de Gutt-Pasteur, y es cuando yo empiezo a reconocer ciertos segmentos o ciertos segmentos de los receptores de la superficie de los órganos como anómalos. Tenemos las hipersensibilidades tipo 3, que es por depósitos de inmunocomplejos, y la tipo 4, que está mediada por células, principalmente ante una respuesta inflamatoria. ¿Cuáles son los mecanismos inmunitarios? Entonces recuerden que la única diferencia, pues prácticamente es la tipo 1, porque en la tipo 1 solamente me va a intervenir lo que es la inmunoglobulina tipo E, pero también me activan o intervienen aminas vasoactivas como son la histamina, y por eso es que una de las cosas importantes es que estos pacientes tienen en su cuadro hemático, por lo menos, los pacientes que uno sospecha que son atópicos, ¿qué células deben tener aumentadas en el cuadro hemático? Para yo decir que es atópico. Eosinófilos. ¿Y cuál otras? Ahí en el cuadro se los mostré. Los neutrófilos. No. ¿Inmunoglobulina E? No. Células. Macrófagos. No. ¿Cuáles son las células de las alergias?
Ya me Los dijeron. sinófilos. ¿Y quién más? Son Mastocitos. Los mastocitos. Entonces el paciente va a tener aumento de los eosinófilos y de los mastocitos. Pero en nuestro medio, cuando hay aumento de eosinófilos, primero debemos pensar en ¿qué? Parásitos. Parásitos. En parásitos. Y ya descartando parásitos, yo digo que es atópico, ¿no? No lo vayan a hacer al revés, porque es que en nuestro medio es más común los parásitos. Y a veces puede ser que tiene, por lo menos, puede ser que haya empezado a ser atópico ahora, tener parásitos, pero cuando tú le manejas los parásitos, como los niveles de eosinófilos disminuye, ¿qué pasa con las reacciones de alergia? Pueden llegar a disminuir también. Desaparecen. Entonces, por eso es que en nuestro medio es mandatorio primero descartar parásitos y ya después descartando parásitos, yo sigo que es atópico. Y los mastocitos, recuerden que los mastocitos son los más importantes. ¿Y por qué son los más importantes en las reacciones de hipersensibilidad? Por la liberación de histamina. Ajá, porque era responsable de toda la respuesta. En la hipersensibilidad tipo 2, ustedes tienen inmunoglobulinas. Está la M y la G. En la tipo 3, recuerden que son anticuerpos, o sea, son inmunocomplejos que están formaditos que se me van a depositar. Y la tipo 4, pues son linfocitos T que están activados, pero no intervienen inmunoglobulinas que llaman a la amplificación de la respuesta inflamatoria. ¿Qué lesiones me van a causar? Entonces recuerden que en la tipo 1, como hay liberación de inmunoglobulina E y histamina, recuerden que la histamina, de acuerdo al receptor, va a actuar diferente, a pesar de ser músculo liso. Entonces, si es en los vasos sanguíneos, me produce vasodilatación. Y si es en el bronquio, ¿qué me produce la histamina en el bronquio? Broncoconstricción. Broncoconstricción. Entonces, por eso es que estos pacientes van a tener una dilatación vascular porque hacen edema. Por el aumento de la permeabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué aumenta la permeabilidad? Mi alergeno entró por, pongámosle, por nariz, porque hago edema generalizado. Si alergeno entró por la nariz. ¿Nadie? ¿Qué pasa cuando yo hago vasodilatación? Se pierde el íntimo contacto entre las células endoteliales, entonces es más permeable. ¿Por qué no? Porque se va a perder el contacto. Porque quedan los espacios interendoteliales. Pero es que eso es arriba en la nariz, porque hago edema generalizado. Si estoy diciendo que hago un edema generalizado, quiere decir que hago anasarca. ¿Por qué hago anasarca si el contacto fue arriba? Si me están hablando de exudado, exudado lo hago arriba donde tengo la cascada, donde llegaron las células, que es en la nariz. Pero ¿por qué estoy haciendo anasarca? ¿Será por la congestión vascular que se presenta? ¿Por qué? Por ahí va. Por acción de los mastocitos. Tiene que ver, pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Es por la reacción del músculo liso frente al alérgeno. ¿Qué pasa? Va a la mitad. ¿Qué ocurre? Por la fase tardía. No, ya la embarró. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué hace la histamina en todos Porque hay vasodilatación y congestión. Exactamente. Entonces, ¿qué tipo de edema hago en el resto del tejido? Un trasudado. Un trasudado. ¿Y en la nariz cuál hago? Sudado. Exactamente. Entonces, recuerden, el hecho que yo haga vasodilatación, pierdo el efecto de la vasoconstricción. Entonces, se hace vasodilatación, hay congestión
Y al congestionarse la sangre, ¿qué aumenta en la luz del vaso sanguíneo? ¿Nada? La presión hidrostática. La presión hidrostática, y baja la coloidosmótica y se empieza a extravasar. Entonces, y hay otro problema. Tú tienes vasodilatación, ¿no? Entonces pónganse en el efecto del paciente. Si tenemos congestión y vasodilatación, ¿qué pasa con la sangre que debe llegar al corazón? ¿Va a ser igual o disminuye? Disminuye. Bueno, disminuye. Entonces, ¿eso cómo se va a reflejar en los signos vitales del paciente? Aumento la frecuencia cardíaca y respiratoria. Ujú. Pero ¿qué pasa con la presión? Disminuye la presión arterial. ¿Y por qué disminuye la presión arterial? Por un retorno venoso lento Por ahí va. Y también ¿por qué otra cosa? Hipovolemia. que genera No. broncoespasmo en la vía aérea. No. Presión arterial. Disminuye la presión arterial. ¿Quién me da la presión arterial? ¿Quién es uno de los que me da la presión arterial? Para yo tener mi presión, ¿quién es el que me da mi presión arterial? El vaso sanguíneo. Sí, pero ¿cómo? La pared. La resistencia. La resistencia. ¿Y qué pasa con la resistencia en los pacientes que están en choque anafiláctico o que están en alergia? ¿Qué dijimos que estaba? Disminuido por la vasodilatación. Disminuida porque está en Porque hay vasodilatación. vasodilatación. Entonces, ¿el paciente está en qué? ¿Está con presión arterial normal, con presión arterial baja o con presión arterial alta? Con presión arterial baja. Con presión arterial baja. Entonces, ¿me empeora la congestión? Sí. Sí, la empeora. Si me empeora la congestión, ¿cómo lo sensa el riñón? ¿Qué empieza a decir el riñón? Como que hay hipovolemia. Sensa hipovolemia. Que hay hipovolemia. Entonces, ¿a ustedes cómo les toca tratar al paciente? ¿Qué les toca darle al paciente si el paciente está en hipovolemia? Administrar líquidos. Administrar líquido. Y si yo le administro líquido al paciente, ¿qué pasa en el vaso sanguíneo? Vasoconstricción. Sí, ¿por qué? Si está con la histamina, ¿el líquido acaso le va a hacer vasoconstricción? ¿Tú para qué le pones líquido? ¿Para aumentar qué? Se sigue dematizando. Exactamente. Eso es lo que ustedes empiezan, por eso es importante saber qué es lo que está pasando. Resulta que te llega a ti el paciente con un choque anafiláctico. Miremos esta parte. Entonces, tú sabes que está en vasodilatación. Tú sabes que por estar en vasodilatación, cuando yo le pongo el brazalete al paciente, el paciente va a estar hipotenso. Pero cuando tú vas a mirarle la oxigenación al paciente distal, ¿cómo va a estar? ¿Bien oxigenado o mal oxigenado? Mal oxigenado. Mal oxigenado. Mal oxigenado. Tenemos dos cosas. La vía aérea está cerrada y no tenemos que la sangre circule. Tenemos que mejorarle el volumen. ¿Y cómo le mejora el volumen? Pues la opción rápida es ponerle líquidos. Pero el problema de ponerle líquidos es que sí, yo le pongo líquidos, pero el problema es que si yo no le pongo sustancias que le mejore el tono, ese líquido me va a seguir aumentando esa presión hidrostática. Y si me aumenta esa presión hidrostática, se está yendo más fuga, más líquido. O sea, el paciente me empieza a hacer anasarca. Cuando yo digo que tiene anasarca, ¿en dónde más tiene líquido? Anasarca. ¿En dónde más tiene líquido que lo necesitamos que no tuviera? ¿En dónde? En los pulmones. En los pulmones. Entonces, si tiene aumento de la presión hidrostática en el pulmón, recuerden que estamos en hipoxia porque está con broncoespasmo el pulmón y estoy en hipoxia, el pulmón como está en hipoxia, ¿qué me va a desencadenar la hipoxia también ahí pegada? Inflamación. Inflamación. Entonces tenemos la inflamación por la sustancia alérgica, tenemos la inflamación por la hipoxia y fuera de eso tenemos que el paciente hace un cambio de presiones. Si ese líquido
que está aumentado se sale al espacio intersticial, es decir, espacio intersticial y alveolar, el paciente me va a hacer ¿qué? ¿Cómo se llama cuando se sale el líquido a un espacio? ¿Qué me hace? ¿Edema qué? Edema por trasudado. Edema pulmonar. Entonces, si el paciente me hace edema pulmonar, ¿qué pasa con la oxigenación? Se ve disminuida. Se ve disminuida. ¿Qué pasa con la disminución del oxígeno, con la disminución del líquido que se está saliendo? ¿Cómo lo va a censar el riñón? Sigue mostrando hipovolemia. Como choque hipovolémico y sigue haciendo el mismo mecanismo. O sea, eso solamente en la parte vascular. Por eso es tan difícil sacar a un paciente con una hipersensibilidad tipo 1. Al paciente con una hipersensibilidad tipo 1 yo no lo voy a permitir que el paciente me llegue en un choque o esperar que el paciente reaccione o que me haga más vasodilatación, porque el paciente para después sacarlo es complique. ¿Por qué? Porque es que el pulmón, tenemos el problema que el bronquio está cerrado y no le entra aire. O sea, el poco aire que le entra llega al alveolo. ¿Pero qué le pasa al alveolo? No ¿Puede hacer el intercambio? No, no puede hacer el intercambio. ¿Por qué? Porque está lleno de Por líquido. el líquido que está en el espacio intersticial. ¿Y empeora el cuadro? Sí, claro. Sí. Entonces, esa es una de las características cuando uno ve reacciones de hipersensibilidad, de que el paciente cuando entra en contacto con el alergeno, a medida que se entre, o sea, yo me expongo y hago la primera reacción, pero a medida que me voy exponiendo a más alergenos o al mismo alergeno con el mismo antígeno, mi respuesta de hipersensibilidad se va volviendo más severa. Y en ocasiones se vuelve refractaria. ¿Qué quiere decir refractaria? Que la histamina tiene una función 100% en el músculo liso y así tú quieras ponerle todas las sustancias para aumentarle el tono, no lo vas a llegar a hacer. Entonces, si yo no tengo en cuenta cómo funciona cada una de las sustancias en el árbol respiratorio o en la parte vascular, yo no le puedo dar tratamiento al paciente. ¿Qué pasa con las hipersensibilidades tipo 2? Con las hipersensibilidades tipo 2 ocurre que es que el organismo empieza a reconocer segmentos de antígenos como de la hipersensibilidad tipo 2 es la fiebre reumática. Esa la vamos a ver un poquito más adelante, pero ahí entre escaneos es que la fiebre reumática previamente siempre hubo una infección bacteriana, generalmente por estreptococo, el paciente hace anticuerpos, lo reconoce, pero 2 semanas antes de las manifestaciones cardíacas, el paciente empieza con sintomatología, es un término mal dado, se llama fiebre reumática, el daño es a nivel de corazón, pero está mal dado, ¿por qué? Porque es que el nombre se lo dieron y fue por la sintomatología. Como se maneja poco volumen, una de las que más sufre restricción del oxígeno son las articulaciones y produce mucho dolor articular. Esto se da porque ya después de pasada la infección, cuando las células inflamatorias pasan por el corazón, hay unos segmentos de los antígenos del corazón que se parece al estreptococo, entonces coge, lo reconoce y empieza a atacar el corazón, que más adelante da alteraciones de las válvulas, etc. Tenemos las hipersensibilidades mediadas por inmunocomplejos, que es la tipo 3, que lo característico, por lo menos también hay una asociada por infección por estreptococos, que es que en el momento de la infección se forma el inmunocomplejo y se me va y se me deposita en los glomérulos, o sea que yo no tengo las sustancias necesarias para degradar los inmunocomplejos que pasan a la circulación. Cuando estos se depositan en los vasos sanguíneos me van a desencadenar una respuesta inflamatoria que me puede dañar el vaso sanguíneo, que me puede dañar el pulmón, que me puede dañar por lo menos el cerebro, etc. Y la tipo 4, que son los granulomas. Entonces la dejamos hasta acá, jóvenes. La próxima clase vemos cada uno. Esto sí es mucho más cortico y es más bonito. Por favor, les recomiendo lean los mecanismos, porque si entienden los mecanismos, entienden el resto de la clase, es mucho más fácil, sobre todo cuando se les pregunta.
Entonces estamos hablando y se cuida. Profe.